Buenas tardes. En la siguiente presentación abordaré la actividad 4.4 relacionada con la modificación de las tareas, la descripción y el análisis de la secuencia de tareas. El contenido del trabajo y de la presentación en el siguiente. En el primero tenemos el análisis y mejoras a las tareas. Después tenemos la descripción de las tareas, de la secuencia de tareas. Luego el análisis de la secuencia de tareas a partir de la contribución de la secuencia de tareas a las expectativas de aprendizaje, a las expectativas de aprendizaje de nivel superior, a las limitaciones de aprendizaje, a las expectativas de tipo afectivo y por último a los aspectos que contribuyen a la motivación. Luego tenemos el análisis de la coherencia de las secuencias de las tareas, la revisión de la información previa y por último las referencias. En la primera parte, que es el análisis y mejoras a las tareas, decidimos involucrar el objetivo y las tareas que tenemos allí, las modificaciones que se realizan. Entonces, el primer objetivo es representar mediante una ecuación lineal la relación entre los elementos explícitos del enunciado de una situación. Las tareas que pertenecen a este objetivo fue la que nosotros realizamos modificaciones, que serían la 1.1, que es balanzas. En la formulación de esta tarea nosotros habíamos incluido unas palabras al final que quizás habían generado un poco de confusión porque no se entendía con qué sentido se habían incluido. Después de hacer la revisión de las actividades, nos dimos cuenta que esas preguntas las podíamos incluir en las tablas de ayudas para orientar a los estudiantes en este aspecto. En la tarea 1.2, antes la habíamos llamado perímetro, pero decidimos cambiarla y ahora es siembra, que consideramos que con esta tarea no se apuntaba a la meta que esperábamos. Y la meta era asociada con la importancia entre la incógnita y el término independiente para plantear una ecuación lineal que modele cualquier tipo de situación. La de las balanzas, que fue la que les comenté, dejamos la misma parte de la formulación. Lo que hicimos fue retirar la pregunta, ya que consideramos que en este caso el estudiante con una sola tabla puede hacer la recolección de datos y llegar a la respuesta indicada registrando todos los datos que se encuentran allí. Agregamos la descripción de las ayudas para la tarea 1.1. En este caso nosotros no agregamos errores nuevos. La quisimos meter dentro de la presentación para mostrar que habíamos relacionado aquí las preguntas que le habíamos retirado a la anterior. Las preguntas que incluimos como nuevas son las de el E16, si es posible comparar pirámides esferas, es posible comparar pirámides y cubos, y la de el E8, que es emplear una operación diferente a la suma, permanece en equilibrio la balanza. La siguiente tarea es siembra, esta la formulación es nueva. Entonces, solucionen la siguiente situación en parejas y registren en la hoja dada los procesos utilizados. Luego socialicen lo escrito. Andrés compró un terreno cuadrado de 20 metros de lado y quiere utilizarlo para sembrar árboles. Si se necesita de un espacio de 1 metro para sembrar un árbol y a la distancia entre cada árbol es de 50 centímetros, ¿cómo podría determinar Andrés la cantidad de árboles que puede sembrar en un lado del terreno? En este sí agregamos tabla de ayudas, dado que pues como la tarea es nueva, surgieron algunas de las nuevas preguntas. Dentro de esas encontramos para el error E1, dentro de la situación observa dos o más elementos desconocidos, acerca de la relación que se encuentra entre las distancias, si los datos extraídos de la representación se pueden mostrar de otra manera y qué importancia tienen los espacios que se dejan entre cada árbol para hacer el planteamiento de la situación. En el objetivo 2, decidimos cambiar un poco la redacción que tenía y dejamos generar el modelo de fenómenos relacionados con la ecuación lineal, cuya información esté implícita en el enunciado. Mantuvimos las tareas de esta, que era la 2.1, que era el almuerzo, con su formulación original, 2.2, que es calendario, y 2.3, que es notas. Con respecto a la tarea 2.3, estuvimos evaluándola, consideramos que la tarea debemos cambiarla, dado que a esta altura Catalina realizó un sondeo con los estudiantes y es una tarea que para ellos ya no sería aprendizaje porque ya la saben resolver. Entonces, realmente por tiempo la mantuvimos acá porque no le hemos hecho modificaciones, pero sí nos toca realizar una modificación
respectiva a esta, si buscamos incluir alguna o con las otras dos tareas buscar abarcar todo lo que tiene el objetivo. Tenemos la descripción de la secuencia de tareas. Esta la hicimos con respecto al tipo de objetivo, la meta que tenía y el tiempo que habría para esta. Entonces, la primera tarea, que es la 1.1, que es con la balanza, la meta que se espera reconocer el equilibrio de la balanza como representación de la equivalencia existente entre las masas de los objetos ubicados en cada plato. Las secuencias más fuertes que tenemos ahí es S2, que es el de asociar los datos con una representación, S7, que es si ya tiene los datos, asociarlo, pero con una representación simbólica, y S14, que es identificar el equilibrio como la igualdad. Con esta meta, esperamos que los estudiantes superen algunos errores relacionados con el equilibrio, eh, que sepan asociar la equivalencia con el equilibrio que se muestra dentro de la balanza. La siguiente es la 1.1, que es la siembra. Con esta pretendemos lograr identificar el papel que juega la incógnita y el término independiente como elemento de la ecuación lineal. Se ve el fuerte en dos secuencias, que es S17, que sería determinar la incógnita a través de la relación de los datos, y S21, que es una nueva secuencia que agregamos que está relacionada con representación geométrica. La siguiente es 2.1, que es el almuerzo. La meta es identificar el término independiente como un producto entre los elementos implícitos. En esta entonces sería la operación de producto, que es S5, y S17, que vuelve a hacer la importancia del término independiente y de la incógnita. La 2.2 es identificar el término independiente y el coeficiente dentro de una situación en la que los datos no son explícitos. Tenemos como operaciones S4, S5 y S18, que hace referencia a la suma, la multiplicación y la división, y el S6 a la asociación de todas estas relaciones para poder generar una ecuación. Por último, pues tenemos la 2.3, que es reconocer los elementos de la ecuación lineal a través de la relación entre los datos suministrados y los datos no especificados. Para estas tareas, pues consideramos que el orden en que se encuentra es un orden correcto, ya que hay un encadenamiento entre los objetivos y las tareas, ya que como podemos ver en cada una de las tareas, lo que buscamos es que el estudiante reconozca alguno de los elementos de la ecuación lineal. Por ejemplo, en el primero reconoce el equilibrio y en el siguiente el término independiente y la incógnita. Como ya en el primero reconoció el equilibrio, pues ya tiene algo ganado para poder desarrollar la segunda tarea. Con respecto al tiempo, decidimos la distribución de 75 minutos, dado que las clases o la forma del horario ya está dividido por bloques que son de 90 minutos. Los otros 15 minutos sobrantes los dejamos para poder adecuar el aula antes de empezar el desarrollo de la tarea y después del desarrollo de la tarea. Como les mencioné anteriormente, pues debido al tiempo nos faltaron realizar algunos ajustes que tenemos ahí previos, que sería el grafo de los objetivos, dado que pues nosotros realizamos las tareas y a partir de esas tareas fue que creamos los objetivos. Entonces tendríamos que verificar estos grafos, la revisión de las tareas prototípicas, y acá me faltó incluir la revisión de las de aprendizaje, por lo que les acabé de comentar de la última tarea que debemos realizar el cambio. Análisis de la secuencia de tareas. Primero tenemos la contribución de la secuencia de tareas a las expectativas de aprendizaje. Las tareas de la balanza del 1.1 y 1.2, que son del objetivo 1, se busca reconocer los elementos de la ecuación lineal que aparecen de manera explícita en la información del enunciado. A través de la manipulación de una balanza, establecer la relación entre los conceptos de equilibrio, igualdad y equivalencia, y promover que los estudiantes determinen la incógnita a partir de la relación entre una letra y un término independiente. Para el objetivo 2, que son la tarea 2.1 almuerzo, 2.2 calendario y 2.3, que serían notas, identificar los elementos de la ecuación lineal desde la relación entre la información que nos brinda el enunciado y la que no se encuentra ahí especificada. Reconocer los elementos de la ecuación lineal con una serie de conexiones entre la información implícita y explícita del enunciado, y exhibir la necesidad de un término desconocido para plantear la ecuación y de un independiente como una cantidad que no depende de otro factor.
Luego tenemos la contribución de la secuencia de tareas a las expectativas de aprendizaje de nivel superior. En este caso tenemos entonces para la capacidad de comunicación y representación los procesos de formular y emplear e interpretar, ya que se busca que el estudiante identifique, comprenda y relacione elementos que están dados en la situación, contribuye a la búsqueda de un modelo matemático de la situación y con esta él puede elaborar justificaciones que den a conocer los pasos que él realizó para efectuar la tarea. En el caso de diseño de estrategias, tenemos en el proceso de formular, ya que el estudiante debe formular o establecer una representación nueva simbólica de esta situación. En el razonamiento y en la de razonamiento y argumentación, tenemos el proceso de emplear, ya que el estudiante relaciona los elementos encontrados a través de algoritmos que hacen parte de la escritura algebraica. En utilización de operaciones, tenemos el formular e interpretar, ya que esto se utiliza dentro del desarrollo de la tarea que realizan los estudiantes. En el caso de la utilización de herramientas matemáticas, no lo tuvimos en cuenta, dado que no se incluye ningún instrumento de medición, ni calculadora, ni ninguna aplicación o app para poder darle solución a las tareas. En la siguiente tenemos contribución de la secuencia de las tareas a las limitaciones de aprendizaje. Las tareas que tenemos tanto del objetivo 1 como del objetivo 2 realizan contribución a las tres dificultades. Estas tres dificultades nosotros las dividimos de tal manera que con una se identificaran los elementos de la ecuación, con la otra se reconocieran las operaciones y con la tercera dificultad se hiciera uso de representaciones para interpretar el enunciado. Como notamos ahí, la tarea balanza 1.1 y la tarea 2.1, que es la del almuerzo, fomentan la mayor cantidad de errores, dado que el estudiante tiene que activar mayor número de capacidades para resolverlos. Además, tiene que realizar bastantes procedimientos para poder reconocer los datos implícitos, realizar diferentes representaciones, manipular objetos para encontrar el equilibrio de la balanza y relacionar la información que le está dando con la información que no se encuentra específicamente en el enunciado. Siguiente tenemos la contribución de la secuencia de tareas a las expectativas de tipo afectivo. Entonces tenemos las tareas, cada una de las expectativas. La primera que es muestra interés hacia el estudio de situaciones modeladas. La segunda desarrolla con confianza el planteamiento de ecuaciones. La tercera muestra disposición para desarrollar actividades. La cuarta desarrolla curiosidad por los conocimientos relacionados con las ecuaciones lineales. Entonces, la tarea 1.1 y 1.2 están encaminadas con la primera expectativa de aprendizaje y la tercera, dado que primero el estudiante tiene que hacer una interacción con objetos manipulables, lo que lo lleva a poder tomar diferentes caminos para el proceso de la solución de cualquier otra tarea. En las tareas del objetivo 1 no se contribuye a la expectativa de aprendizaje 1, pero en las tareas del objetivo 2 se contribuye a las expectativas en el objetivo 1 se contribuye a la expectativa 1, pero en el objetivo 2 no. En el objetivo 1 consideramos que contribuye, ya que por la naturaleza del enunciado se presta para que el estudiante plantee diversas estrategias para que resuelva esto con mayor destreza. Consideramos que las 5 tareas apuntan a la E3, que es la relacionada con la disposición para actividades, y la de 4 a la 4, que es desarrolla curiosidad por el conocimiento relacionado con las ecuaciones lineales, dado que la información que se presenta acá no es tan clara ni evidente como el de las primeras tareas. Siguiente tenemos el análisis de los aspectos para la contribución de la motivación. Para este tuvimos 5 aspectos para poderlos evaluar, que serían las demandas cognitivas, los retos, los errores, las interacciones y el contexto. Como notamos en la tabla, en el caso de las demandas cognitivas y la interacción, todas las tareas contribuyen a estas, dado que en el caso de las demandas cognitivas,
Los conocimientos con los que cuenta el estudiante le permiten poder abordar las tareas. Estos conocimientos van a estar relacionados con las expresiones algebraicas, el manejo de información que viene de diferentes fuentes y la identificación de las partes y elementos de una ecuación lineal. La segunda parte, que es la interacción, cómo se realiza la variedad de estrategias utilizadas para la solución, permite que exista una interacción constante, primero entre el grupo de estudiantes en la toma de decisiones y para llegar a acuerdos, entre los estudiantes en general del grupo al momento que les toque socializar las respuestas y con el profesor si tienen alguna duda con respecto a la formulación de la tarea. En las que se contribuye en menor medida son a los errores, el reto y el contexto. En el caso de los errores solo tenemos la 1.1, la 1.2 y la 2.3, ya que como mirábamos en esta, puede que por el hecho de las dos primeras haya manipulación de cosas externas o de objetos externos, surjan algunos errores que de pronto no tengamos contemplados. En el caso del reto, consideramos que las tareas 1.1, 1.2 y 2.3 sí apuntan a esto, ya que deben utilizar diferentes estrategias para poder tomar la solución. Y en el caso del contexto tenemos 1.1, 2.1 y 2.3. En la caso de la 1.1, el hecho de tener las cosas visibles para manipularlas les puede generar mayor disposición para realizarlo o curiosidad. Y la 2.1 y la 2.3, dado que son en el contexto que ellos manejan normalmente en la institución, pues le genere curiosidad de conocer cómo se emplea este tipo de cosas. Luego tenemos el análisis de la coherencia de la secuencia de las tareas. En este caso, consideramos que las tareas se encontraban en un buen orden en la secuencia, ya que se evidencia la relación entre los requisitos de una tarea y las metas anteriores. Entonces, por ejemplo, para la tarea 1.1 se necesita de conocimientos previos que debe tener el estudiante con respecto a algunos objetos y aparte, por ejemplo, para la tarea 1.2, perdón, necesita del equilibrio que se da en la balanza y conocimientos previos acerca de unidades de medida, ya que se está hablando de metros, centímetros, en fin. Por último, tenemos la revisión de la información. Nosotros realizamos algunas modificaciones a las secuencias S3, S7, S17 y S13. No realizamos modificaciones con respecto al enunciado, sino que cuando realizamos el trabajo consideramos que habían capacidades que teníamos incluidas en otras secuencias que no hacían parte de estas. Entonces las reorganizamos y las incluimos en estas 4 secuencias que ya teníamos creadas. Anexamos unas capacidades y otra secuencia, la C49 con la que se identifican las características del material tangible, C50 que realiza una representación por medio de un plano cartesiano, C51 realiza una representación geométrica para expresar la información dada en el enunciado, C52 reconoce un valor no especificado en el texto, C53 realiza procedimientos ajenos al enunciado para determinar la incógnita y S21 que realiza una representación geométrica. Muchas gracias. Larguísimo.